buenas tardes, bienvenidos al tiempo de entrevista, al tiempo de analizar la actualidad con algún protagonista de la misma aquí en esta mesa en Canarias al Día, en Mírame Televisión. Y la actualidad este sábado, muy pendientes, eso sí, de lo que ocurra con la meteorología, nos va a llevar a la capital tinerfeña, porque a las 11 de la mañana en la Plaza Wheeler está convocada una nueva movilización en defensa de las personas con discapacidad, de sus derechos. Esta es la novena que convoca el colectivo Queremos Movernos, y la convocan porque después de 10 años aseguran que en la última década no ha cambiado nada. De hecho, su presidenta, Ana Mengíbar, dice que seguimos en la prehistoria de la discapacidad. Hoy nos acompaña Ana Mengíbar en Mírame Televisión. Ana, muy buenas tardes, gracias por estar aquí. Buenas tardes, gracias a ti por darnos voz una vez más. Muy pendientes del sábado de que se pueda celebrar esa movilización, pendientes de la meteorología, pero en cualquier caso, si no será el sábado, será otro día, pero la intención es movilizarse. ¿Por qué? Pues porque seguimos igual, como bien decías. Yo estos días, cuando queríamos hacer el manifiesto, les decía a los chicos, digo, fíjense que vale el manifiesto del primer año, del 2012, cuando la exclusión era absoluta. Ahora la exclusión sigue siendo grande. Se cuentan con los dedos de la mano las administraciones que se han puesto a trabajar seriamente por la inclusión. Y eso nos lleva nuevamente a la calle a decir, oye, que estamos aquí, que seguimos igual, que no es que tengas que hacer algo por caridad, es que lo dicen las leyes. Fíjate, David, que la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad del año 2006 es mayor de edad. Y ahí se habla de ajustes razonables, de derechos, de cómo tratar a las personas con discapacidad. España la ratifica y nadie la cumple. Hay una ley general por Real Decreto que entiendo que en este caso pues, se adapta un poco a esa convención, que es de 2013, pero ¿se cumple esa ley? Tampoco. La Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad no se cumple. Tampoco se cumple, se oye hablar en la calle de la ley de dependencia. Y en dependencia la verdad que estamos pues albergando esperanzas del nuevo ritmo que se lleva en la tramitación de la dependencia. Pero es que la ley no se llama ley de dependencia, se llama ley de promoción de la autonomía y atención a la dependencia. En dependencia hasta ahora habíamos ido mal y en promoción de la autonomía no habíamos empezado. Y no se ha empezado en promoción de la autonomía. ¿Eso qué significa? ¿Por qué es tan importante? Porque es tan importante porque las personas con discapacidad tienen derecho a desarrollar proyectos de vida independiente y de manera autónoma. Y figuras como la del asistente personal, del que ya habla en 2006 la Convención de Naciones Unidas, en Canarias ni siquiera se ha perfilado la formación que debe tener esa figura, ese asistente personal, la formación general y ya luego la específica en función de a qué tipo de discapacidad es al que me toca atender. Porque no lleva la misma atención una persona sorda que una persona ciega, que una persona con parálisis cerebral, por ejemplo. Ni siquiera se ha perfilado. Pero es que estamos... que ya nosotros como decían los chicos, hemos sufrido tanto que ya más vale reír que llorar, o reír por no llorar. Hablamos de inclusión educativa en Canarias y queremos hacer cosas. Y luego te encuentras con un problema que lo planteas y te sorprende la respuesta. Y no es otro que el horario que tienen los alumnos de aula en clave que están en los centros públicos. Estos alumnos salen a la 1:30. Cuando lo planteamos a la consejería nos decían, es que todos salen a la 1:30. Claro, no queremos tener privilegios, pero sí que se entienda por parte de la consejería que son niños que luego tú no les puedes decir, dependiendo de la edad que tengan, como el colegio está cerca, mira, pues va solo hasta que yo llegue del trabajo. O lo dejo con los abuelos, porque son niños que requieren una atención especial. Entonces, a esos niños, para seguir atendiéndolos, el padre o la madre tienen que dejar de trabajar. Esa tontería que es, pues ampliamos el horario, ponemos comedor y facilitamos que se concilie la vida laboral y familiar. Cuando un miembro tiene discapacidad en una familia es un desbarajuste absoluto, nadie se imagina a la que te enfrentas. Lo que pasa es que el comedor suele haber, lo que pasa es que está dentro de ese horario escolar, es decir, está dentro del horario de la 1:30, o sea, a la 1:30 los niños ya tienen que haber comido y bueno, pues, tienen que salir del colegio. Usted lo que viene es que se alargue ese tiempo. Igual que existe una permanencia por la mañana, que exista algo
que tú digas, oye, lo recojo no a las 1:30, lo recojo a las 3. Falta mucho por hacer, entiendo, porque incluso también pues, muchos centros educativos se quejan de que la consejería no envía o tarda mucho en enviar esos auxiliares que tienen que tener también los maestros para que los niños y niñas que tienen alguna discapacidad y están en las aulas por ese sistema inclusivo del que estamos hablando, pues puedan tener una atención especializada, lo que usted decía. Al final, pues imagínese un maestro con 20 niños y niñas en una clase y 2 niños que a lo mejor pues tienen un trastorno del espectro autista o un síndrome de Down o lo que pueda pasar. O sea, ¿cómo puede atender a todos? Es complicadísimo, ¿no? O sea, falta personal. Por supuesto. ¿No? Existen unos equipos de atención específica que, desde luego, los recursos que tienen y el personal que tienen es mínimo. El más beneficiado es el que atiende al alumnado ciego o con dificultades visuales, porque hay un convenio con la ONCE y la ONCE la verdad que es una maravilla en este aspecto, pero sí que se necesita ese personal de apoyo, se necesita esa asistencia, se necesita esa figura que no se está contemplando en Canarias, que es ese sanitario que debe estar en los colegios, porque es muy necesario. Y se está entendiendo mal en líneas generales cuando los colectivos de personas con discapacidad queremos la inclusión del alumnado con necesidades específicas. No hablamos de que estén los de 15 años con los niños de 15 años sin haber alcanzado el nivel y con unas dificultades que lo que hacen tal vez es incluso entorpecer al resto de compañeros de clase. Lo que queremos es que estén en centros ordinarios. Tú imaginas un colegio preferente de sordos. Ahí todo el mundo sabe lengua de signos. Esos niños cuando terminan su formación salen a la calle y no sabe lengua de signos el conductor de la guagua, no sabe lengua de signos el de la cafetería, no sabe lengua de signos nadie. Entonces se encuentran con que estuvieron muy cómodos durante toda la etapa académica porque hablaban en su lengua, pero luego salen a la jungla. Y eso es lo que queremos, que exista una socialización absoluta y que se comprenda. Además, por ejemplo, la lengua de signos. La lengua de signos los pequeñitos la aprenden jugando, porque es muy divertido aprender lengua de signos. Fíjate que le hemos venido diciendo a algunos ayuntamientos que colaboran con los centros educativos en actividades extraescolares, le hemos venido diciendo, oye, diles que por lo menos a los pequeños se les imparta, que empiecen a aprender con juegos lengua de signos. Estamos esperando respuesta de todos ellos. No les responden. Claro, al final, yo entiendo que ustedes, es lógico, defienden esos derechos, pero al final todo lo que ustedes están planteando está escrito en leyes, está escrito en normativas, en convenciones, en declaraciones. Fíjate que... ¿Y por qué no se cumple? Fíjate que el Real Decreto de accesibilidad en los espacios públicos urbanizados y en las edificaciones es del 2007. Las órdenes ministeriales que lo desarrollan, una es del 2010 y otra es del 2021, entró en vigor el 2 de enero de este año. En esas leyes y en la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad se dijo que la fecha límite para que todos los edificios de uso público fueran accesibles era el 4 de diciembre de 2017. Han pasado 5 años. En Canarias, edificios de uso público accesibles pueden estar en torno al 5%. Es lamentable, colegios en los que los chicos no se pueden matricular porque no hay rampas para acceder. A veces supone incluso el abandono escolar, porque si les pillan un municipio donde luego el transporte no es muy fluido con el sitio donde le tocaría y no tienen posibilidades de que la familia los lleve, pues a veces supone el abandono escolar. Sobre todo ha habido casos en el sur de que ha tocado hace unos años un instituto que no estaba en el mismo municipio y de hecho la persona dejó de estudiar en ese momento. Que todavía los centros educativos tengan barreras, que la universidad tenga barreras, que los centros de salud tengan barreras. Imagínate que estamos en un momento que ya no... En Canarias se sigue hablando de accesibilidad y la gente piensa en escalones y rampas. Y accesibilidad es eliminar las barreras de la comunicación. Accesibilidad son los pictogramas y una señalética adecuada para quien tiene dificultades cognitivas pueda reconocer y comprender dónde se encuentra. Tú entras a un ambulatorio y dependiendo de la discapacidad que tengas, te vas con las mismas.
no hay camillas articuladas. Lo que pasa es que eso que ocurre en los centros de salud todavía parece más grave, ¿no? Centros de salud, centros educativos. Una chica en silla de ruedas va a un centro de salud y no la pueden observar, dependiendo de para qué vaya, porque ni tienen camilla articulada. Imagínate con las dificultades que tienen esos cuerpos sentados en una silla muchos años y algunos con unas deformaciones increíbles. Y no tienen tampoco una grúa para pasarlos de esa silla a la camilla. No tienen identificado con pictogramas o con lo que ellos quieran, oye, aquí es la información, por aquí se va a consultar. No hay nada. Te vas al hospital, al universitario, y te vas, entre otras, a la consulta de oftalmología, que es donde es sangrante, y para el turno hay un panel donde se proyecta el turno siguiente y la sala a la que le toca, y no tiene voz. En la Candelaria han puesto voz en ese sistema. Es un software. No parece que sea tan caro un coste. Evidentemente supondrá un sobrecoste, pero no puede ser tan caro, ¿no? Pero es que no solo es bueno para las personas con discapacidad. Cualquier persona mayor que tenga dificultades visuales no ve lo que está saliendo. Y una voz que diga A28, sala 7, ¿qué cuesta? Es un software, repito. Fíjate, David, que en Canarias no se ha comprendido que la accesibilidad es imprescindible para quien tiene discapacidad, que según la ONU la media es un 15% de la población. Necesaria para, además de las personas con discapacidad, para las personas mayores, para las personas que convalecen de una intervención quirúrgica, que están sujetos a un determinado tratamiento, que se han hecho un esguince de tobillo y que van vendados con el pie y su muleta. Y hasta ahí nos situamos en un 47%. O sea, imprescindible para un 15%, necesaria para un 47% y buena para todos. Mira, la mejor imagen de que es buena para todos es una foto que tenemos de una salida de un partido, acaba un partido del Barça en el campo en Barcelona, y en la salida es una salida anchísima y hay una rampa y unos escalones. No hay ni una persona saliendo por los escalones. Todos por la rampa, ninguno con discapacidad. Es lo mejor. No vas pendiente de me caigo, me voy contra el otro. Es una comodidad, la accesibilidad es comodidad, es buena para todos. Pasa que la accesibilidad ocurre un poco con la sostenibilidad, que es una palabra que es muy recurrente, que utilizan mucho las administraciones públicas, pero por lo que usted me dice al final, una cosa es que hablen mucho de accesibilidad y otra cosa es que de verdad nuestro entorno sea accesible, porque estos son los edificios públicos, pero entiendo que también son los parques, los servicios públicos, las calles. Absolutamente todo, absolutamente todo. Nosotros observamos que se hacen las pocas obras que se hacen sin conocimiento, sin haber prestado atención, sin asesoramiento, y luego llegas y les dices, oye, que hiciste un rebaje, pero si tiene 3 centímetros de alto, y esto. Entonces, en lugar de decirle a la empresa, pues no te recibo la obra, me lo haces como establece la ley, y me lo dejas a cota cero, ¿no? Van con un cubo con un poco de asfalto y una pala, le ponen ahí un poco de asfalto en esos 3 centímetros y ya está. Entonces, claro, si somos mediocres, políticamente hablando, la mediocridad estará a la orden del día en los pueblos y en las ciudades de nuestra comunidad autónoma. Ustedes se quejan mucho y dicen que mayoritariamente los ayuntamientos no les hacen caso. No, y los ayuntamientos, permíteme tus minutos para decir que la Orden Ministerial 851-2021, que tomen nota, 851-2021, tiene una disposición derogatoria que dice que quedan derogadas todas aquellas disposiciones de igual o inferior rango que la contradigan. Por tanto, todos aquellos ayuntamientos que tienen establecido que las terrazas pueden estar adosadas a fachadas, todos aquellos ayuntamientos que tienen contempladas disposiciones contrarias a lo que establece la legislación en materia de discapacidad, si no derogada completamente la ordenanza municipal, sí que tienen suspenso todos esos artículos y no los puede aplicar. Y bien podrían poner a trabajar a los servicios jurídicos. Pues ya es hora de que Canarias se sitúe en el siglo XXII. La verdad que estaba escuchando esa explicación, Ana, y me venía a la cabeza que yo entiendo que era una situación lógicamente excepcional lo que ocurrió en época de pandemia, ¿no? Como se permitió pues ocupar la vía pública, muchísimos negocios, para que pudieran poner terrazas
en esa época, ¿qué pasó con las personas de movilidad reducida? ¿Cómo se tenían que mover en esas situaciones? Como podían. Porque además estaban acostumbradas, o las personas ciegas, a que el trayecto fuera de una manera, ¿no? Y encontrarse con eso. Pero es que no solo fue en la pandemia. En Santa Cruz te encuentras terrazas adosadas a la fachada. En La Laguna te encuentras terrazas adosadas a la fachada. En el Puerto de la Cruz ya no te cuento. En el Puerto de la Cruz es imposible caminar, pero ya no una persona con discapacidad. Tú si vas paseando con un amigo, no puedes pasar. Y el decreto y la orden ministerial es clara. Pero eso iba a decir, que entiendo que todo esto contradice la ley. Claro. Es clarísimo. Mira, el itinerario peatonal accesible es colindante a fachadas, porque la fachada es lo que necesitan las personas ciegas y las personas sordociegas para orientarse en su camino, y es lo que memorizan además. Y desde la fachada hasta 1,80 tiene que estar libre de obstáculos. Es decir, en Santa Cruz la mitad de las mesitas que están autorizadas en aceras estrechas no deberían estar. Y el ayuntamiento es consciente, y el alcalde es consciente, y yo no sé si el concejal de accesibilidad, porque tú entras en la página del ayuntamiento y hay 2 concejales de accesibilidad. ¿Y cuál es el oficial, digamos? No lo sé, por eso te digo. ¿A usted quién les hace más caso del ayuntamiento? Javier Rivero nos hace algo de caso, y la otra persona que tiene accesibilidad no nos hace ninguno. ¿Quién es la otra persona? Evelyn Alonso. Tampoco hemos hablado con ella, porque como empezamos con toda esta guerra con los patinetes, que ha sido desastroso, y que ahora están limpiando el centro, pero están ensuciando los barrios con patinetes. Ahora mismo había uno, pero justo en un paso de peatones en la Cruz del Señor. Y claro... ¿Se ha notado quizás que el ayuntamiento le ha tirado las orejas a la empresa, o siguen haciendo No se ha notado nada, porque siguen circulando por zonas peatonales, siguen dejándolos en ocasiones, porque hemos detectado que si hay un aparcamiento de estos que les han pintado cerca, tienen que aproximarse o incluso acudir ahí, pero si son zonas donde no hay aparcamientos pintados, los dejan donde quieren, y ahí pueden estar 3 días o 4, y en lugares estrechos. Y mira, hace muchos años que nosotros venimos diciendo que arreglar la atención a la discapacidad, y que Canarias se ponga al día en atención a las personas con discapacidad, ya no solo a las propias, sino al turista con discapacidad, que podría ser una buenísima fuente de ingresos. Tiene solo 3 ingredientes, solo 3. Y además, ¿a cuál más importante? El compromiso político, que no hay, pero desde el gobierno de Canarias hasta el último concejal de ayuntamiento no hay compromiso ni voluntad política. La formación de los técnicos, por lo que te decía, obras que se hacen que tú dices, pero bueno, no han mirado. No saben dónde mirar, que esto no puede estar así. Pero es una cuestión de educación, lo entiendo también. Es una cuestión de formación. Si tú eres técnico... Tiene que estar en la mente ya de quien hace un proyecto, por ejemplo, en el caso de los técnicos. Yo creo que la actualización es fundamental. Si tú estudias Derecho hoy y ya está, y te quedas ahí, dentro de 20 años que no te llamen para defender ninguna causa. Tú tienes que estar al día en lo que se va, al menos en lo que se va legislando. Y si no sabes... Mira, quién sabe, quién lo está haciendo bien, y descuelga el teléfono, que a veces es tan importante saber cómo tener el teléfono del que sabe. Descuelga el teléfono y hazlo. Pues te repito, compromiso político, formación e información a los técnicos y sensibilidad ciudadana. ¿Tú has visto campañas de sensibilización alguna? El Ayuntamiento de La Laguna ha hecho una muy buena últimamente, ha hecho 2 muy buenas últimamente, pero yo luego no veo campañas de sensibilización. Falta comprensión también en el resto de la sociedad, entiendo, para que puedan defender los derechos de las personas con discapacidad. Siempre se dijo que la caridad era por proximidad, y en este caso la sensibilidad también. Y te encuentras cuando una persona ha tenido un familiar en silla de ruedas, o el padre o la madre se les ha quedado ciegos, o de pronto por un accidente de tráfico su hijo universitario se ha encontrado en una silla de ruedas y sin poder acabar nada, ahí además te lo confiesan. Oye, yo esto no lo sabía. Es comprensible también. Es muy comprensible. Bueno, mira, yo te puedo decir que yo no estoy en condiciones de afirmar que yo nunca aparqué sobre un paso de peatones antes de saber, por necesidades de servicio además, que aparcar en un paso de peatones es de juzgado de guardia. Pero eso se puede salvar con campañas y con educación, exacto, entiendo. Exacto. O sea, y no además, hace falta que
vivirlo de cerca para comprenderlo. Exacto. Tampoco comprenden que con el mismo dinero se hacen bien las cosas. Y luego, cosas que tú dices, esto es increíble. Ahora están trabajando para ultimar la Ley Canaria de Accesibilidad. Porque hay una anterior que es del 90 y pico. Del 95, totalmente obsoleta. Totalmente obsoleta. Y ahora llevan trabajando desde la anterior legislatura finales y ahora. Y yo digo, oye, hay leyes que salen mucho más rápido. La ley del suelo fue mucho que era complicada. Sí, claro, no, algunas dependiendo del interés general que haya. Pero yo digo, ahora, ¿para qué queremos en Canarias una ley? Si el Real Decreto es la Biblia y las órdenes ministeriales te ponen hasta los dibujitos. Y tú no puedes hacer otra cosa distinta. Es decir, porque seas canario, no necesitas una rampa distinta a la rampa que necesita el de Madrid o el de Valladolid. La rampa tiene que ser de una manera... ¿Para qué queremos ahora una ley canaria? Hombre, si fuera porque yo entiendo que la ley nacional es una ley de mínimos, es decir, la ley canaria puede ser todavía más exigente. ¿O no? Llegó un punto, la orden ministerial última, decían que como el Real Decreto dejaba la oportunidad de que en Madrid las rampas tuvieran una inclinación de 8, en el otro sitio de 7, en el otro de 6, aquí fijaban unos criterios. Entonces, ahora mismo lo que hace falta en Canarias es el reglamento de infracciones y de sanciones, y que lo tengan al día, que lo tengan en la mano y que empiecen a sancionar. Que los servicios jurídicos de las administraciones pasen a todas las áreas la legislación vigente en materia de discapacidad. Porque desde recursos humanos para que cumplan la cuota de contratación, hasta cultura, pasando por deporte, en todas las áreas es necesario contemplar, es muy transversal la atención a la discapacidad, muy transversal. Cultura, ¿por qué nos tienen que dejar fuera siempre? ¿Por qué las salas no están adaptadas si es de uso público? ¿Por qué las exposiciones no están adaptadas? ¿Quién ha dicho que un ciego no puede ir a ver una exposición de fotos? Podría perfectamente, si supiera que alguien le va a decir que se ven esas fotos. ¿Por qué no podemos hacer deporte? Fíjate que... la cultura no es accesible. Nada. No tenemos acceso a ningún sitio. Mira, el deporte adaptado o lo desarrollas como deportista en un club de deporte o te buscas la vida. Eso nos sorprendió porque tratamos un caso aquí de un club ciclista de ciclismo adaptado y primero conocimos eso, que para poder recibir ayudas tienes que pertenecer a un club, pero es que después, si el deporte que practicas no está dentro de la lista de los deportes que subvenciona el Cabildo, porque no es una lista abierta, o sea, ellos ponen una lista cerrada de una serie de deportes, pues tampoco recibes ayudas públicas. O sea, a nosotros nos sorprendió, lo digo ya desde el desconocimiento con el que llegamos a este asunto y nos encontramos, pensábamos que con tanta promoción como hay del deporte accesible, iba a ser mucho más fácil conseguir apoyo de las administraciones. Pero el Cabildo está desarrollando un proyecto. En la anterior legislatura era el PIDA, el Plan Insular de Deporte Adaptado, ahora se llama de otra manera, es un plan un poco más completo y es de lo poco bueno que se está haciendo, porque nosotros nos reunimos con Alicia Cebrián, la concejal de deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz, y le dijimos, mira, si con deporte adaptado no, al menos deporte inclusivo, que se pueda favorecer la práctica de cualquier ciudadano. A mí, por ejemplo, que yo no voy a ir ahora a un club ya con la edad que tengo, yo me voy un ratito al taller que tenga organizado el ayuntamiento. Y nos decía, y de hecho tú puedes llamar por teléfono y lo comprobarás, que ellos admiten a cualquier persona con discapacidad o sin discapacidad si se pueden adaptar al grupo. A ver cómo adaptas tú a un niño con autismo, a una niña con parálisis cerebral, a un chico en silla de ruedas, qué sé, imagínate que sea karate, una de las disciplinas. ¿Cómo lo adaptas? Tienes un profesional al frente que sabe al menos instruir y llevar a una persona con discapacidad. Por tanto, en el deporte estamos igual. Excluidos también. Excluidos en la sanidad, en la educación, en el deporte, en la cultura.
En los espacios públicos. En los espacios públicos, en nuestro entorno en general, en nuestras ciudades, en nuestros pueblos, pero al final de todo esto tiene gran parte de culpa las administraciones públicas, pero yo también le he escuchado alguna vez, Ana, decir que ustedes también como colectivo tienen parte de culpa porque no han sabido defender con contundencia, digamos, sus derechos. Efectivamente. ¿Por qué? Gran parte de la culpa la tenemos. Mira, el proteccionismo de los padres es una barrera más para los chicos. Los chicos con discapacidad no son de papel. Si llueve se mojan como cualquiera, pues déjalos que salgan. Si es ciego y tiene que ir a un colegio que está a 50 metros de tu casa, que vaya solo. Ese proteccionismo, no te preocupes mi niño, eso es lo peor que podemos hacer. ¿Qué conseguimos con eso? Que se acomoden, que no reclamen, que estén tranquilos, conformes con lo que les dan. No pude estudiar, no, es que no puedo hacer deporte. Pues no, hay que poner el grito en el cielo y decir, oye, que yo soy titular de unos derechos. Además, como les digo yo a los padres, digo, vamos a ver, si ya existía una Declaración de Derechos Humanos universal, ¿por qué crees que la ONU se sienta a elaborar una convención, una Declaración de Derechos Humanos para las personas con discapacidad? Para contemplar qué medidas se deben adoptar para que el derecho a una vivienda digna, el derecho al deporte, el derecho al ocio, que nos lo niegan también, el derecho a la cultura, sea efectivo. Y no somos capaces, por esa comodidad. Yo espero que las generaciones que se están formando ahora en autoestima y que estamos intentando empoderar, cambien el rumbo de la discapacidad, de la atención a la discapacidad, porque no es normal, no es de recibo, es bastante inhumano. ¿Cómo se puede decir vamos bien en derechos sociales si a un colectivo no lo estamos atendiendo? ¿Cómo se puede decir estamos estupendamente en la Concejalía de Bienestar Social si no estás atendiendo a las personas con discapacidad? ¿Sabes la guerra que hemos tenido para que entiendan que tenemos derecho a disfrutar de las playas? Pero es que además son torpes, porque si tú haces accesibles las playas, también estás facilitando al turista que se bañe en una playa, que recorra la isla y que vengan. Si fuéramos capaces de captar a ese 15%... Hay una bolsa de turismo muy interesante en ese sentido. Y Tenerife tiene muchas condiciones para poder fomentarlo, pero claro. Sí, pero si vamos ahora a la guía de rutas de turismo accesible y le decimos que queremos meter Tenerife, seguramente se ríen del que vaya. Se reirían, sí. Sí, seguro. Pero hay cosas que se han hecho bien, supongo. Por ejemplo, yo recuerdo esto, son percepciones personales mías. En Arona, en las vistas, hubo un momento que el servicio funcionaba bastante bien, pero después... Recuerdo que hubo un follón con el tema de la Cruz Roja y demás, que era quien lo gestionaba. Y a mí lo que me llamó la atención, no ya tanto, porque al no ser usuario directo, pues no sé hasta qué punto realmente funcionaba bien. Seguro que desde Queremos Movernos lo conocen mejor. Pero sí me llamó la atención la de personas que lo demandaban. O sea, claro. O sea, había muchísimas personas, muchos turistas, pero también mucha población local que demandaba ese servicio, ¿no? Sigue funcionando y bien. No, población de toda la isla. De muchos sitios se desplazan a la Playa de las Vistas porque es la única opción que tienen. La única opción. ¿Las Teresitas, por ejemplo? Las Teresitas empezó hace poco, pero empezó la ayuda al baño. Y curioso es que la accesibilidad está por darse. No hay ducha adaptada, no hay vestuarios adaptados, las rampas de acceso a la zona que han establecido de baño no las puede subir una persona sola en silla de ruedas. Es un desastre. Nos dicen, llevan años sabiendo que lo reclamamos y nos dicen que Costas no les autoriza, y luego te sorprende porque municipios como Güímar, donde tenemos formalizado un compromiso y una colaboración, se sentaron, pues yo creo que fue a finales del año pasado, a elaborar un proyecto para hacer accesible una playa y ya está con la obra casi acabándose. Y la dirección de Costas sigue siendo la misma, y claro. Costas es la misma, que yo sepa. Entonces, a mí me sorprende porque de verdad que Santa Cruz, que es cabecera de provincia y que debería tener un poco más de corazón en el trato a las personas con discapacidad y decir, voy a atenderlos de una vez, pero voy a atenderlos de verdad. No con el parche, con el pegote, con la foto, con el ahora te damos esta migaja, no, en todas las actuaciones. Y mira que se lo he dicho yo
a muchos de los que han pasado por esos equipos de gobierno que han estado. Digo, pero si es fácil, cualquier cosa que te planteen y que te pongan delante, una pregunta sola. ¿Y las personas con discapacidad? Al final, es una pregunta que yo creo que debería ser obligatoria en todos los ámbitos y que todos en nuestra vida cotidiana deberíamos ir también aplicándola cuando nos movemos, precisamente los que, bueno, pues no tenemos esa situación de movilidad reducida, tendríamos que tener un poquito más de comprensión. Nos hemos quedado sin tiempo, Ana, pero yo me voy a ir con esa reflexión de ese tirón de orejas también, en particular el Ayuntamiento de Santa Cruz, aunque por lo que hemos visto en esta conversación es prácticamente cosa de todas las administraciones. Pero sobre todo me voy con la sensación de que hay motivos de sobra para este sábado y si no, para en el día a día seguir defendiendo los derechos de las personas con discapacidad. Yo quiero darle la enhorabuena, queremos movernos por haber visibilizado y sobre todo por haber aguantado tantos años, ya son unos cuantos, una década, ¿no?, aproximadamente en esta batalla. Y Ana, ahí tienes mucho mérito, de verdad, desde esta casa, muchas gracias por el trabajo que realiza. Nosotros, dentro de nuestras posibilidades, seguiremos siendo un altavoz para ustedes. La gente que tengo detrás, que son todos muy buenos, con muchas ganas y muy cansados de que se les excluya. Gracias a ti por darnos voz. Y permíteme solo decir que atención a la discapacidad no siempre es gratuidad, que es lo que entienden. Hay muchos chicos que sus padres no tienen dificultades económicas de ningún tipo, pero que no tienen a dónde ir. No tienen una exposición que visitar, no tienen un evento al que acudir, no tienen deporte, una disciplina deportiva que puedan desarrollar y viven en casa y saliendo cuando puedan. Y esos chicos pueden ser hijos de cualquiera de los que están al frente de los gobiernos. Que se planteen, oye, puede ser mi hermano, puede ser mi padre, puede ser mi hijo, que tal vez así cambian las tornas. Ojalá sea así, Ana. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias. Nos despedimos. Lo han visto, hay motivos de sobra para este sábado, si la meteorología lo permite, concentrarnos en la capital tinerfeña a partir de las 11 en la plaza de Weyler para defender los derechos de las personas con discapacidad, que al final, como nos ha explicado Ana Mengíbar, no solo es bueno para estas personas, es bueno para toda la sociedad. Que pasen una feliz noche.